Bienvenidas y bienvenidos a Latitud 23 Noticias. Yo soy Rafael Páramo y estas son las ironías del día. Hoy, Harfuch reconoce a la policía capitalina tras una inauguración mundialista con protesta, tensión y operativo de alto voltaje. Morena celebra que el mundial arrancó con balón, pueblo y sin represión. Gustavo Petro acusa que Estados Unidos le puso candados invisibles a su visa. Washington e Irán cambian misiles por memorandos y promesas de alto al fuego. El tren ligero de Tasqueña de Tlalpan se detiene por daños durante protestas. Estados Unidos advierte a Cuba desde Guantánamo y Nuevo León vuelve a liderar la tabla nacional, pero ahora en empleo manufacturero. Acomódese, revise la ruta, cuide la visa y no pierda el balón, que estas son las ironías del día. Después de la inauguración del Mundial, Omar García Harfuch salió a reconocer a la policía capitalina, porque en la Ciudad de México, cuando hay fútbol, protesta, última milla y operativo simultáneo, la seguridad también juega en tiempo extra. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana felicitó a las y los policías de la Ciudad de México por su actuación durante las protestas y movilizaciones previas y simultáneas al partido inaugural del Mundial 2026. A través de su cuenta de X, Harfuch escribió que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. También dijo que su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad. El funcionario federal señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se trabajó en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Además, agradeció a Clara Brugada y a su equipo por el trabajo realizado. La inauguración tuvo goles, protestas, familias, turistas y policías en modo de contención, porque en un mundial no todo se define en las canchas. A veces el partido más difícil se juega afuera del estadio. Morena celebró el arranque del Mundial y no solo por el triunfo de la selección mexicana, también porque según sus senadores México inauguró la Copa sin reprimir protestas y con Sheinbaum viendo el partido entre la gente, cercana al pueblo. Senadores de Morena aplaudieron que la inauguración se realizara en un ambiente de tranquilidad, civilidad y protesta libre. Es decir, que se garantizó el derecho a la libertad de expresión. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que prevalecieron la convivencia y la protección de derechos sin reprimir movilizaciones como ocurría en los gobiernos del PRI y del PAN. Los senadores subrayaron que el Mundial no solo se vive en los estadios, sino también en plazas, parques y centros deportivos. En resumen, para Morena, México ganó dos veces, una en la cancha y en la calle, al sostener la protesta sin represión. Gustavo Petro volvió a chocar con Estados Unidos, y esta vez no fue por un discurso incendiario, sino por una reunión que no se pudo llevar a cabo en Nueva York. El presidente de Colombia afirmó que nunca fue informado sobre las restricciones de su visa estadounidense. Esto después de que se cancelara una reunión prevista con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Petro dijo que la medida fue poco democrática y cuestionó que se limitara su agenda oficial durante su visita a Estados Unidos. El mandatario colombiano viajó para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pero su visa no amparaba todas las reuniones. Según Petro y cualquier persona con sentido común diría que los jefes de Estado que participan en actividades de las Naciones Unidas pues deben de contar con garantías para expresarse libremente en territorio estadounidense. También aseguró que nunca se le informó que podría ser arrestado. De acuerdo con la prensa internacional, la reunión con el alcalde fue cancelada tras advertencias de funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre posibles violaciones a las condiciones migratorias del presidente colombiano. En resumen, Petro llegó a Nueva York para hablar de diplomacia, pero terminó hablando de visas, restricciones y candados migratorios. Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de abrir una nueva ronda de negociaciones nucleares. Sí, escuchó bien, después de misiles, amenazas y bombardeos cancelados, ahora viene la parte del memorando. Según fuentes citadas por la CBS News, Washington y Teherán se preparan para firmar una carta de intención o memorando de entendimiento la próxima semana. Este documento pues abrirá un periodo de 60 días para negociaciones, para alcanzar un acuerdo de largo plazo. Ojalá esta vez sí se cumpla porque ya van como 20. Entre las primeras medidas estaría garantizar la libertad de comercio en el estrecho de Hormuz, incluyendo operaciones para retirar las minas y reabrir el tránsito marítimo. Irán, por su parte, pues asumiría en principio el compromiso de no enriquecer uranio durante 15 o 20 años y desmantelar las instalaciones nucleares. A cambio, recibiría alivio financiero gradual y condicionado. Mientras tanto, Israel anunció que dejará de atacar a Irán a petición de Trump, pero que mantendrá bombardeos en el sur del Líbano. En resumen, todos dicen querer paz, pero algunos todavía dejan los misiles con el motor prendido. La diplomacia volvió a la mesa, aunque llegó un poco tarde con humo y chaleco antibalas.
El tren ligero de la Ciudad de México también pagó factura por las protestas del Mundial. El sistema informó que suspendió temporalmente el servicio debido a los actos vandálicos cometidos durante las movilizaciones. De acuerdo con el organismo, los manifestantes arrojaron objetos a la zona de circulación de los trenes. También se reportó ruptura de cristales y desprendimiento de mallas de seguridad que terminaron en las vías del tren. Y ante el riesgo para las personas usuarias, las autoridades decidieron suspender el servicio. Aquí nadie iba a ser feliz. Como alternativa, se habilitó un operativo emergente con unidades del RTP y de Metrobús. El apoyo sale desde el Estadio Ciudad de México y el CETRAM de Huipulco para conectar con la estación Tasqueña, Valla del Metro, y con Cañaverales, en la Ruta Sur. En resumen, mientras unos iban al partido, otros iban a la protesta y el tren ligero terminó en medio de los silbatazos. Porque en Ciudad de México hasta llegar al estadio puede sentirse peor que ir perdiendo en la fase de grupos. Estados Unidos volvió a lanzar advertencias contra Cuba. Y esta vez el mensaje salió desde Guantánamo, ese lugar donde la geografía parece isla, pero la política parece una bomba de tiempo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Cuba que no intente adquirir armas capaces de amenazar las bases militares estadounidenses en Guantánamo. Ni contra Guantánamo, ni contra el territorio continental en Estados Unidos. Durante una visita a la base, Hegseth dijo que sería muy poco prudente que el gobierno cubano buscara acceso a ese tipo de armamento. Advirtió que eso invitaría a una confrontación que según el Cuba no podría ni resistir ni querer. La advertencia ocurre en medio de la mayor presión de Washington contra La Habana con sanciones, bloqueo petrolero y señales de que Cuba podría ser el siguiente objetivo de la presión estadounidense después de la intervención en Venezuela. Medios estadounidenses han reportado que Cuba habría obtenido drones militares de Rusia e Irán y que incluso habrían discutido planes para usarlos contra Guantánamo, buques estadounidenses o inclusive el territorio de Florida. La Habana obviamente rechazó esas versiones y acusó a Estados Unidos de fabricar pretextos para una nueva guerra. Y es que no tienen para papel de baño y van a comprar drones. En resumen, Washington dice advertencia, Cuba dice pretexto y Guantánamo sigue siendo ese punto en el mapa que nunca deja de arder. Nuevo León sigue jugando en primera división económica. Y esta vez no solo por goles, sino por empleos manufactureros. De acuerdo con cifras del IMSS, Nuevo León se mantuvo como el estado número 1 del país en generación de empleo manufacturero entre enero y mayo del 2026. En ese periodo la entidad creó 19.966 nuevos empleos en manufactura. Para ponerlo en modo mundial, eso equivale a formar más de 769 equipos de fútbol completos. Además, Nuevo León alcanzó 675,000 empleos manufactureros formales, la cifra más alta de todo México. Eso es como llenar 12.7 veces el estadio BBVA solo con trabajadores de la industria manufacturera. Al respecto, la secretaria de Economía, Betsabe Rocha, dijo que estos resultados muestran la confianza de empresas nacionales e internacionales para invertir, expandirse y generar oportunidades en el estado. En resumen, mientras el Mundial pone los reflectores en la cancha, Nuevo León también anota en la tabla económica. Porque aquí no solo se juega fútbol, también se fabrican empleos, se atrae inversión y se presume liderazgo nacional sin necesidad de tanda de penales. Hasta aquí las ironías del día por Latitud 23 Noticias. Hoy vimos que el Mundial no solo se juega en la cancha, también en la calle, en los operativos, que la protesta puede convivir con la fiesta si no se rompe el silbato, que Petro llegó a la ONU y terminó hablando de visas con candado, que Estados Unidos e Irán parecen cambiar el fuego por papel membretado, que Guantánamo sigue siendo una piedra caliente en el zapato del Caribe y que Nuevo León sigue fabricando empleo como quien arma jugadas de campeonato. Yo soy Rafael Páramo, gracias por acompañarnos, sigan a Latitud 23 Noticias y nos vemos el lunes con más ironías del día. Tengan ustedes una chulada de fin de semana.